Hoy inicio formal de semana, saludo al jefe nacional, a mi amigo senador Mauricio Curi, a nuestros compañeros y amigos, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, por mucho el estudiante más avanzado en materia de salud en todo el Congreso mexicano, tanto en la parte federal como en la local, y a nuestro vocero Carlos Castaños. Inicio por una condolencia. Hoy lamentablemente por la mañana murió Samuel Rodríguez, el director de protocolo de la Cámara de Diputados de 1998, un funcionario ejemplar, humilde, sensible y sobre todo con el orgullo de ser un servidor público para poder presentar lo mejor del Congreso de la Unión. El tema de hoy es la salud. Hay conductas personales que nos han sido solicitadas y en las cuales hemos venido ya cambiando nuestras conductas, pero hay conductas públicas en donde no hay mayor avance. En lo personal, la población merece un gran reconocimiento. Nos han solicitado tener distancia física, higiene de manos y taparnos al toser, el uso de mascarillas, evitar tocarnos la cara, limitar el tiempo en espacios concurridos, pero la parte pública lamentablemente es un desastre. Hace 11 años y medio, quien habla era el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y existe un manual internacional de la Organización Mundial de la Salud que habíamos revisado un año antes ante la eventualidad de un fenómeno denominado pandemia. Y hoy lo que estamos viendo son mensajes gubernamentales contradictorios, insuficientes, soberbios y de una ineptocracia que carece de la menor empatía. Acabamos de procesar la semana pasada el presupuesto de egresos en San Lázaro. ¿Y qué es lo que tenemos? Primero, cada vez menos recursos para la salud. Se eliminaron las bases del Seguro Popular, se destrozó todo lo que se ha venido haciendo, se crea el INSABI, al día de hoy no tiene reglas de operación y no sabe ejercer recursos, no hay dinero adicional a las entidades federativas. La Auditoría Superior de la Federación ya ha venido detectando que hay falta de comprobación de gastos, y junto con esto no hay dinero para medicamentos en el año 2021, no hay dinero suficiente ni para las vacunas que van más allá de la pandemia. No hay dinero, no hay recurso para la vacuna en la intención que compartimos de que sea gratuita y universal. Hay un descuido inmenso para los trabajadores. Nos envían médicos cubanos que vienen prácticamente a hacer turismo, pero que no tienen la preparación necesaria para poder apoyar todo el proceso de políticas públicas en el país. Y segundo, hay una descalificación muy grande, de forma tal que los que están en cargos de autoridad mienten, traicionan y corrompen. Es el tema de las compras de los medicamentos, o el caso, por ejemplo, de las cifras que hoy ya tenemos más de 1 millón de personas contagiadas y habremos que multiplicarlo por varios números, por especialistas que han sido los que han venido comentando esto, y como se ha venido ya documentando, a punto de tener 100,000 muertos de manera formal, aunque son más, llenarían más de un estadio Azteca hoy en día. Hoy son momentos de unidad nacional y todos los días lamentablemente tenemos un presidente que nos quiere dividir. A cada ocurrencia hacemos una propuesta, a cada mentira hacemos una clarificación de verdad. Y hoy nosotros vamos a cerrar filas en torno a México. No nos vamos a dividir, aunque tengamos un presidente que no lo entiende. Hoy son tiempos de altura de miras y de multiplicación de esfuerzos. Me gustaría abordar tres temas que son harto relevantes bajo la perspectiva que usted introdujo en esta conferencia de prensa. La primera es que hace 322 días inició la infección en Wuhan, hace 263 que empezó en México, y exactamente hace 166 días, el 4 de junio, López-Gatell dijo que
lo más catastrófico eran 60,000 muertes. Bueno, para el 31 de diciembre, para el 20 de noviembre cerrarán con 100,000 muertes, para el 31 de diciembre se contempla que sean 120,000, presidente, el doble de las muertes del escenario más catastrófico. ¿Esto qué traduce? Pues la falta de visión, la falta de planeación y la falta de actuación. A estas alturas siguen sin entender los protocolos básicos propuestos por exsecretarios y por expertos de otros países, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Seguimos siendo el país más bajo, inclusive que el Ecuador, que Honduras, que Perú, de pruebas por cada caso confirmado. Al 16 de noviembre, solamente 2 pruebas por cada caso. Si aparte restamos que muchos tenemos más de una prueba, pues el número de pruebas realmente estamos haciendo cuando ya llegan gravemente enfermos. La segunda cosa preocupante es que están muriendo en sus hogares, presidente. Están muriendo más de 9,000 personas en sus hogares en estos últimos 2 meses, en donde no han cambiado la política de que el paciente llega rápido a un hospital, pues se están muriendo en sus casas y es una verdadera tragedia. Presumen de camas vacías, pero ¿cómo no va a haber camas vacías si están impidiendo que las personas puedan llegar a este mecanismo? Y se puede impedir de varias maneras. La primera es diciendo que no es tan serio. Sigue el presidente haciendo conferencias sin cubrebocas, siguen en todos los ejemplos utilizados por la Federación sin manejar los 3 temas básicos. 1, el uso de cubrebocas. Segundo, el rastreo de contactos sigue siendo nulo. Y por último, un aislamiento efectivo. Estas 3 experiencias, cuando se revisan con países como los que hizo referencia, como Japón, inclusive como con Corea, que es muy exitoso en el continente americano, con Uruguay, evidentemente que no están haciendo las cosas bien y eso es negligencia criminal absoluta. Si sumamos a eso los efectos ahora en el presupuesto, presidente, en el caso de medicamentos, para el próximo año son 9,000 billones de pesos menos. Suprimieron a cero el seguro médico siglo XXI con más de 2,000 millones de pesos, un fideicomiso en programa año a año con reglas de operación que atendía a menores de 5 años. Más de 4.5 millones de mexicanos en todo el país, niños y niñas con malformaciones congénitas, con temas de terapia intensiva, van a quedar sin atención garantizada, porque la Federación lo único que hizo fue suprimirlos y supuestamente mandarlos al tema de salud. También, sumando otra supresión de otro programa, la disminución real en medicamentos son 9,000 millones de pesos y en vacunas 7% menos que hace 2 años. Señalar además, presidente, que va muy tarde otra vez la licitación de vacunas. La falta de vacunas en México es una realidad, como BCG, como tuberculosis, como papilomavirus, porque no pueden decir ellos que es por corrupción, presidente. No hicieron los pedidos, ni siquiera fincaron los pedidos habiendo el recurso. De forma tal que quizás lo que ellos hicieron ahora al firmar el compromiso para la COVID es poner en riesgo a muchísimos mexicanos, los más pobres, para poder dar quizás un anticipo, y digo quizás porque todo ha sido en absoluta opacidad, presidente. No hay un solo peso presupuestado, a pesar de que todos insistimos y Acción Nacional ha insistido desde junio, julio, agosto, que se hiciera la reserva presupuestal para ir a comprar la vacuna. El gobierno federal ha mostrado firmas y que ha habido hasta experimentos en México. No hay un solo registro formal del tema y no hay un solo peso asignado en el presupuesto, presidente. Entonces, en medicamentos, 9,000 millones de pesos menos. En presupuesto para salud de los más pobres, el 16% menos con respecto al año pasado. Es una tragedia porque de 135,000 millones de pesos que en teoría se ejecutaron este año, en 2020, son todavía 16,000 millones de pesos menos para el 2021. Pues, ¿cómo va a haber medicamentos? Y por último, lo que se está haciendo de medicamentos para el próximo año estará todavía sumándose muchas más muertes y mucho más dolor evitable, porque el gobierno federal, al hacer esta tercería con la UNOPS, ya va fuera de tiempo. Los medicamentos que están contratando de manera internacional estarán llegando quizás para abril o para mayo, con un tema muy serio, tanto para la vacuna COVID como para el resto de las vacunas. No eliminaron el mecanismo de distribución eficiente que había en México y hicieron un mecanismo de distribución para el Estado, pero pensaron que era distribuir papitas. No se dan cuenta que falta una red de frío y evidentemente al no haber red de frío está faltando la vacuna, no está llegando a su tiempo. Hay vacuna comprada a tiempo que está en los almacenes de la Federación, presidente, y que no ha sido distribuida por la incapacidad que tienen este gobierno federal. En conclusión, muy malas señales para este año, muy malas señales para el próximo año. Para marzo se calcula que el número de familias enlutadas sean 145,000, presidente, y esto es algo muy serio. Yo creo que la presión que se tendría que estar haciendo con los órganos auditores, hemos denunciado penalmente
al titular del INSABI, al titular de la COFEPRIS y al propio secretario de Salud que se separen de su cargo para que se revise. Sigue sin haber respuesta para que esta auditoría que solicitamos como Acción Nacional, que viniera alguien externo a decir, frenen esto y caminemos para adelante. Y por último, el síndrome de la soberbia absoluta, el síndrome de Ibris que les caracteriza, porque el documento presentado por gente con muchísima experiencia, como los exsecretarios de Salud, para tratar de atajar en 8 semanas que no siga habiendo muchas más muertes, sigue estando en el olvido para este tipo de autoridades federales, presidente. ¿Es cuánto? En cuanto a las preguntas, la primera sería para Rubén Pasquel de Grupo Mármol. Doctor, perdón, ¿cuánto va a costar la vacuna cuando llegue a México para cada mexicano? Con todo gusto, Rubén. El cálculo es que si es una dosis unitaria, serían $10 por persona. El cálculo para el próximo año serían 20,000 millones de pesos. Si la vacuna que llegase es la Moderna, serían $50 por vacuna, porque se ocuparían 2 dosis y cada dosis puesta sería de $25. Cubrir el 70% de la población en los próximos 2 años estaría costando alrededor de 45,000 millones de pesos. Rubén. Arlet García de Cadena Política. Buenos días a todos y quisiera hacer esta pregunta principalmente al doctor, ya que sí está abordándose pues este tema de salud que cada vez lo vemos más complejo y pues sí, un panorama muy drástico en nuestro país. Y sobre ¿qué opina, doctor, sobre este tema de este acuerdo del presidente nacional con los hospitales particulares, privados, para ofrecer un servicio gratuito a la ciudadanía? ¿Qué tan eficaz, qué tan certero es este acuerdo? Y si realmente vamos a llegar nuevamente a un confinamiento nacional o solamente será por estado, se va a seguir basando en el semáforo rojo, llegar al semáforo rojo. Esas serían principalmente mis preguntas. El presidente hace como 4 meses señalaba, el presidente Cortés, que era muy relevante que el Sistema Nacional de Salud está integrado no solamente por las instituciones públicas. La Red Nacional de Salud está instalada también por el sistema público, por el sistema privado, por el sistema de asistencia social. Y qué mejores ejemplos de hospitales y de uniones con los medios privados muy denostados por la 4T que han dado resultados. A mí me parece afortunado el saber que el Sistema Nacional de Salud y que el propio gobierno federal reconozca que puede utilizar otros medios que están disponibles, que de hecho atienden a más de la mitad de la población, a veces en consultorios aledaños a farmacias, en ocasiones en hospitales certificados de alta especialidad. Los convenios que ha estado realizando el gobierno federal es para poder atender en estos hospitales lo que ellos no pueden atender por estar reconvertidos totalmente en COVID. Es decir, utilizan un hospital, lo reconvierten, pero ahí ya no atienden nada ordinario. Por eso también hay un exceso de muertes, porque muchos enfermos que debían haber sido atendidos de manera regular en esos hospitales no son atendidos sobre pretexto del COVID. No hay realmente una planeación ejecutiva para saber en qué hospitales sí podrían hacerlo. Hasta ahorita ha dado resultado, como ha dado resultado este involucramiento, por ejemplo, de la Fundación Carlos Slim de la Salud, para poner dinero de riesgo y tener la producción de transferencia tecnológica de vacuna en México para COVID y tenerla más rápido. Yo creo que son ejemplos claros en los cuales el gobierno de Morena debe de aprender que en unión con la sociedad y no dividiendo se pueden dar mejores resultados. Con respecto al semáforo, el semáforo es una herramienta de brocha gorda. Es obvio porque la gente lo sabe, cuánta gente se enferma, cuánta gente está yendo, y es un absurdo. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues está en rojo desde hace 3 semanas y no lo quieren reconocer. Le cambian de naranja casi morado, morado casi rojo, pero no rojo. La lucha incesante entre esa asincronía del gobierno federal, del doctor López-Gatell, por ejemplo, con la jefa de la Ciudad de México, pues es notoria, y los pleitos con ella y con los demás gobernadores son clásicos, porque en esta descoordinación que existe no hay señales claras, ni siquiera recursos para que hoy un Estado, una entidad federativa o la Ciudad de México pueda atender con mucha prioridad, porque además este tipo de convenios solamente se hacen usualmente con las instituciones de seguridad social. Realmente el INSABI ha tenido muy poca capacidad para estar derivando, y los hospitales militares que son reconvertidos por el INSABI están casi vacíos ahora. Es decir, no están utilizando mucho, y al parecer ni el INSABI están teniendo el control
sobre estos hospitales, como por ejemplo en Coahuila, en donde están los hospitales llenos en Chihuahua y los hospitales reconvertidos con el servicio, con la Sedena, están casi vacíos. Algo está faltando en la coordinación también en ese sistema. ¿Es cuánto? Félix Muñiz de Ángel Metropolitano. El coordinador de los diputados de Morena aprobó el presupuesto y dijo que con esto se negocios de una minoría rapaz y que era esto social. ¿Tú coincides con eso? Absolutamente falso. Miente, traicionan a los mexicanos y de cara al país, el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados es un retroceso al pacto federal. La aprobación del presupuesto de egresos va a pasar a la historia como el cumplimiento ciego de caprichos presidenciales para el apoyo a obras innecesarias. Le da la espalda a un país que vive uno de los momentos más apremiantes por la emergencia, con más de 1 millón de personas contagiadas y 100,000 personas que están a punto de perder la vida. Viene una durísima etapa en la gobernanza del país, porque no tiene un gramo de federalismo ni de vida municipal. Nosotros así lo advertimos y el bloque de contención en la Cámara de Diputados hizo una propuesta muy seria, argumentada, con reasignación de recursos del orden de 115,350 millones del presupuesto de egresos para atender lo que este presupuesto no atiende. Uno, y el orden no tiene una prioridad jerárquica. Uno, el campo, 22,500 millones de pesos. Dos, la vacuna, que tiene la máxima prioridad, 33,000 millones. Se negaron a hacerlo. A educación, 13,500 millones de pesos. A seguridad, y es una atribución concurrente de municipio, estado y federación. Desaparece en el Fondo de Seguridad del FOSEG, 4,500 millones de pesos. Siguiente, a las micro, pequeñas y medianas empresas, 3,500 millones de pesos. A conservación de carreteras, al menos 5,000 millones. Hay 8 carreteras en todo el país que se van a atender. Nunca desde la Revolución Mexicana había habido tanto retroceso en la atención de carreteras. En el tema del agua, 3,500 millones de pesos. En igualdad de género, 1,200 millones de pesos. En ciencia y tecnología, un incremento de 1,200 millones, de 1,150 millones de pesos. En el Fondo de Reactivación de Infraestructura, 15,000 millones. En el Fondo de Atención para COVID, 7,500 millones. En fondos regionales, 5,000. En suma, un total de 115,350 millones de pesos. ¿Quiénes son los ganadores perdedores del presupuesto de egresos? Las megaobras, las quimeras faraónicas, pero que lamentablemente lo que se ha aprobado no asegura recursos para atender la pandemia, ni la compra de vacunas que se requieren el año próximo, no dirige los fondos requeridos a gobiernos estatales ni municipales, abandona la seguridad pública, artículo 21 de la Carta Magna del país, no da estímulos económicos para la reactivación de la micro, la pequeña, la mediana empresa, el comercio, olvida el papel del Estado como promotor del desarrollo y el crecimiento nacional y en general no escucha las prioridades que deben de entenderse. Porque el presupuesto de egresos no solamente es del gobierno del presidente, tiene repercusiones en todos los 2,457 municipios del país y en las 31 entidades federativas. Es un retroceso de una ineptocracia soberbia y sin la menor empatía. En el caso de la marihuana, vale la pena señalar lo que también Acción Nacional ha estado puntualizando y enfatizando. Hace 717 días que entró en funciones este gobierno y no ha podido sacar el reglamento de la marihuana que exigía a la gente, que era la medicina derivada de la cannabis para atender padecimientos de los enfermos. Ellos llegaron, 2 días después eliminaron las 3 compañías que se les había dado la posibilidad de poder hacer medicina en México derivada de la cannabis. Bueno, a 717 días han sacado 3 reglamentos, los 3 reglamentos los han bajado y hoy todavía seguimos sin los productos medicinales de la marihuana, que es lo que reclama la gente. Y están muy preocupados ahora por sacar el Instituto de la Mota y sus análogos. Es una desgracia que no estén atendiendo lo importante y en este caso los productos de la cannabis medicinal siguen estando sin
sin pretexto, realmente no hay ningún pretexto para poder sacar un reglamento tan simple para que ya lo hubiera en México, presidente. ¿Es cuánto? Rafael Ramírez, del Sol de México. Para el diputado Romero Hicks, ¿cuáles serán los efectos perniciosos inmediatos que veremos con este PEF aprobado de manera lastimosa, que recorta en todos los sentidos a pues todos los sectores de todos los rubros, todos los ramos? El 1 de enero, ¿qué estaremos viendo? ¿Qué sucederá? Gracias. Hemos dado un comentario hace unos minutos. ¿Qué afectaciones tiene? Catastróficas. Primero, inyecta menos recursos que en el año 2020. Segundo, no van a llegar recursos para obras significativas a las entidades federativas y a los municipios. Tercero, no va a estimular la economía. Cuarto, no va a atender la pandemia. No hay dinero para vacunas, hay solamente para aleatoriedades y hay una serie de aspectos de la atención de pobreza y desarrollo social que no están comprendidos de manera suficiente. Educación, vivienda, agua, servicios básicos, alimentación, seguridad social. La lista es enorme y a mí me parece que no puede Morena ni la Alianza Juntos Haremos prehistoria, no historia, prehistoria, poder ver de cara y de frente al país sobre las grandes necesidades. Es una traición, un robo y una mentira del presidente de la República a los sueños de los ideales de muchas de las personas que votaron por él, porque votaron por una esperanza y un cambio y no un retroceso. Y hoy tenemos un presidente que vive en el espejo retrovisor y no entiende que el pasado es un lugar de referencia y no un lugar de residencia. Veamos, por ejemplo, el caso de Tabasco. Una irresponsabilidad, error de diagnóstico en la conducción del tema de los cauces del agua, pésima forma de tratamiento y luego la mentira y el cinismo de reconocer que prefirieron dañar a los pobres en lugar de canalizar el agua a la capital en Villahermosa. Ese tipo de aspectos son una negligencia criminal, son una negligencia de una ineptocracia soberbia y carente de empatía. Ese es el tipo de afectación que vamos a tener y la lista es inmensa.